Y entonces a mí lo que me lleva al desasosiego es que 6 meses después de haber sido derrotados por ese manejo de las cuestiones políticas y de la agenda política, aquello que nos llevó a la derrota ya en 2020, en 2019, ahora ya se convirtió en bandera y está escrito en piedra. Ya está todo claro. La culpa fue de Alberto, que no hizo lo de Vicentín. Como si la idea de pedirle a Alberto que hiciese en medio de la pandemia, habiendo ganado con el 49 contra el 40 de Macri, lo que no pudo hacer Cristina en 2011 cuando había ganado con el 54%. Porque hay una especie de negativa, y yo creo que contumaz, con las características que tiene la palabra contumaz en el lenguaje jurídico, obstinada, y ciertamente culposa, con la connotación que tiene en el lenguaje jurídico, una negativa a discutir cuáles son las condiciones de ejercicio del poder de nuestros políticos. Y en ese contexto, otra cuestión, voy a tratar de abreviar, yo creo que todo esto sucede por inercias de la vida política actual que se fueron gestando durante los 40 años de democracia, pero que se agudizaron específicamente en los 20 años de kirchnerismo, que fuimos nosotros protagonistas de muy diversas formas. Porque la verdad es que hemos creado superestructuras políticas que, como el caracol, ¿no? Que si tiene más de 2 vueltas y media, finalmente no se puede mover el caracol, porque le pesa tanto la estructura que no puede moverse. Y nosotros tenemos estructuras políticas que viven de nosotros, y nosotros vivimos para esas estructuras, y los imperativos de sobrevivencia de las orgas se sobreimprimen y obliteran o desvían cualquier mandato político. Entonces, esta forma de discutir obtusa y falsamente confrontativa, que es, no, Alberto, Vicentín, qué sé yo qué, ¿no? Sirve para esconder detrás de una bandera roja una bandera amarilla, una bandera de ¿dónde están los kioscos? Nadie que diga Alberto no hizo lo de Vicentín no está pensando en su kiosco. En lo único que están pensando es en sus kioscos. Y por eso esto es más duro, más firme ahora que en el principio del proceso de Milei. Porque en ese momento estaban todos desconcertados, no sabían qué decir, con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Pero ahora están haciendo una lista de Schindler para salvarse el culo, ¿no? Y entonces lo que viene son razonamientos políticos del tipo, bueno, si yo tengo el 40% y tuve el 39%, ¿quién me va a venir a discutir a mí que yo tengo que ser el candidato? Por más que después sea inviable, ¿no? Y esto va para cualquiera de los posibles candidatos de cualquiera de los distritos, y no es porque me interesa a mí hablar de candidaturas, sino que me interesa hablar de las conductas de los dirigentes políticos, porque mi pregunta finalmente es, con estas estructuras políticas que le imprimen conductas a los dirigentes políticos, ¿vamos a poder superar el gap y las imposibilidades de gobierno que nos trae una situación en que sociedad y Estado están divorciados? ¿O con estas estructuras políticas vamos a agudizar el divorcio de la sociedad y el Estado, la posibilidad de la representación política y la posibilidad de ponerle un coto a la blitzkrieg que organiza el capital? ¿No? Eso es lo que yo creo que habría que preguntarse. Y quería terminar un poco con esto, que es estas inercias que yo estoy diciendo, que pensar que seguimos en un sistema político normal, que, bueno, esto iría a una crisis, entonces vamos a ganar nosotros, que hasta podría ser que suceda eso. Podría ser que sucediese eso, pero vamos a volver y realmente peores, sin saber por qué nos fuimos, sin saber cuáles son nuestros mandatos y volviendo a poner un pelotudo al frente para que
intente hacer ya no lo de Vicentín, sino evitar que el Río de la Plata lo envenenen con mercurio, ¿no? Y ahí hay una cuestión que yo dejo para ustedes, y con esto más o menos termino, que es, hasta aquí vine hablando de los dirigentes políticos y del bando que nos representa, y de cómo no nos representa, y de por qué no nos representa, y de cómo eso es muy eficiente en la producción del divorcio de sociedad y Estado y de la impotencia del Estado que nosotros reivindicamos. Quiero decirnos algo a nosotros mismos, que es que no somos dirigentes políticos ni estamos apoyando el camión para que todos se choquen con nosotros o llevarnos los puestos a ustedes. Que es, nosotros sí estamos en una verdadera orfandad. Porque nosotros sabemos quiénes son los dirigentes y qué cosas hacen. Y entonces me parece que por lo menos tenemos dos tareas. Una es más reflexiva, que es entender, yo decía, en los últimos 20 años la creación de estructuras que se sobreimprimen al peso y al mandato de la política es importantísima. Entonces tenemos que ver alguna forma de que militancia y funcionariado no sean la misma cosa, de que militancia y trabajo no sean la misma cosa. Tiene que haber alguna forma de disociar militancia de salario. Para no depender, para no estar en relaciones tóxicas con esos dirigentes políticos que crean estructuras y que subordinan todo vía trabajo precario. ¿No? Yo creo que es una de las cosas que por ahí nosotros podemos hacer o reflexionar o tener en cuenta. Nada nos va a evitar que finalmente estemos eligiendo, no sé, pónganle una candidatura entre Massa, Mansur y, no sé, por ahí les guste a ustedes, qué sé yo, el Chivo Rossi o Máximo Kirchner o Kicillof. Da lo mismo. Da lo mismo. Y no lo digo desde un lugar trosco, que es que, no, entonces votemos a la rusa Bregman. No, lo que me parece que hay que poner en cuestión es cómo funcionan las estructuras políticas y qué relaciones tenemos nosotros, los huérfanos de hoy, con esas estructuras políticas. Y me parece que la otra cosa que pienso que habría que hacer, y voy terminando, que es, hay que vender cara a la orfandad. Por lo menos no la vendamos barata. No, que estos tipos no se la lleven de arriba sin recibir la crítica constante, pertinaz, fundamentada de todos nosotros, de que seamos capaces de salirnos de los lugares comunes que nos pusieron para discutir pelotudeces. Que no estemos discutiendo si Vicentín se podía hacer. Si quieren, yo lo dejo como polémica. Podemos discutir toda la noche por qué no se podía hacer lo de Vicentín. Que no era un problema de huevos, porque, digamos, todo finalmente se reduce a atributos fálicos. Justo nosotros, que éramos todos feministas, nacional, popular, democráticos, cuestionadores de cualquier atributo fálico, finalmente terminamos reduciendo la política a los huevos. Y no es eso. Entonces, creo que esa es otra tarea, que es cómo hacer para vender cara a la orfandad, vincularla a la crítica a estos dirigentes inerciales, que por otro lado, desgraciadamente, creo yo, no tenemos más remedio que se impongan, pero que se impongan al costo más caro posible para ellos, porque si la sacan barata, van a ser más tóxicos que lo que hasta acá fueron para la sociedad argentina.